todos. Buenas tardes a todos otra vez, que empezó la grabación. Bienvenidos a nuestro Ateneo, que en realidad es bastante diferente a los Ateneos de la SAN, donde se presenta algún caso clínico. Nosotros no tenemos un caso clínico porque no es en relación a un paciente, este Ateneo, y por eso lo llamamos Ateneo Nutricional. Somos el grupo de seguridad alimentaria nutricional y rotulado de alimentos. Mi nombre es Silvina Tassat, soy licenciada en nutrición, soy la coordinadora de este hermosísimo y nutrido grupo con profesionales de excelencia, amigas, colegas, gente de otras especialidades también, donde nos enriquecemos día a día con estos temas que nos tienen a bastante mal traer en los últimos años. Este primer Ateneo que vamos a abordar, vamos a hacer un aspecto más general de qué es lo que tiene un rótulo, cómo vamos a entender qué es lo que leemos en un rótulo, y después nos vamos a adentrar en dos productos específicos, como son los suplementos y los alimentos lácteos. Para eso tenemos tres disertantes de lujo absoluto, y voy a presentarlas a cada una de ellas. La primer disertante es Silvina Medín. Silvina es licenciada en Tecnología Industrial de Alimentos, docente universitaria de creo que muchísimos de los que estamos hoy aquí, me incluyo. Es autora de libros sobre alimentos, es asesora en desarrollo de productos y aseguramiento de la calidad, es especialista en bioética y asesora de los comedores escolares del gobierno de la ciudad alimentaria, de Buenos Aires, perdón. Seguimos con Gabriela Olañero. Gabriela es licenciada en nutrición, es doctora en ciencias de la salud y profesora en nutrición, es diplomada en pedagogía y didáctica. Actualmente es gerente senior de la Dirección de Ciencias Médicas y de la Nutrición de Nutricia Bagó. Es docente titular en la licenciatura en nutrición en la Universidad Maimónides y en la Universidad Barceló. Es docente en la especialidad en nutrición para médicos en la Fundación Barceló. Es secretaria del Grupo de Trabajo de Nutrición y Salud Pública de la SAN. Es miembro del Grupo de Trabajo de Seguridad Alimentaria, Nutricional y Rotulado de Alimentos de la SAN. Silvina Medín también lo es. Y es autora de publicaciones científicas y capítulos de libros sobre alimentos. Y por último, y no por eso menos importante, todo lo contrario, la licenciada Vera Mandl es gerente de Ciencia y Nutrición en Danone. Vera es licenciada en nutrición con título que obtuvo en la Universidad de la República de Uruguay, y continuó sus estudios en Leeds, Reino Unido, donde finalizó sus estudios de magíster en nutrición, obesidad y salud. Cuenta con más de 15 años de trayectoria en la industria alimentaria. Actualmente se desempeña como gerente de ciencia y nutrición dentro del equipo de investigación y desarrollo en Danone Argentina. Es responsable de la implementación de las directrices globales de Danone a nivel local, así como también del planeamiento, la validación y mejora continua de los productos. A ello se suman las comunicaciones de ciencia y salud de la compañía, trabajando a la par con las comunidades médica, científica y académica. Dicho todo esto y presentadas nuestras disertantes, vamos a arrancar con las presentaciones. Así tenemos un poquito de tiempo para alguna pregunta que seguro que va a surgir. Sil, no te escuchamos. Hola, buenas tardes. Ya comparto el PowerPoint. Bueno, chicas, mientras van compartiendo, quiero agradecerles, Silvi, como siempre, y a todas las disertantes por esta interesantísima oportunidad. Así que muchas gracias a todas, y acá estaré escuchándolas. Muchas Gracias, Vir, gracias. muchas gracias por el apoyo, por estar acá, por escucharnos, y esperemos que salga una jornada excelente. No tengo ninguna duda que así va a ser. Gracias a todas, mis respetos, valoro mucho
que todos los socios tengan esta oportunidad, así que encantada de escucharlas y acompañarlas y apoyarlas. Muchas gracias. Gracias a vos, será Bueno, un empezamos. comienzo. Empezamos. Dale. Bueno, vamos a hablar del rotulado de alimentos, las herramientas para su comprensión y transmisión, y lo que se mantiene, lo que cambia y cómo se aplica en la práctica. Cuando empezó a haber los rotulados frontales nuevos, la gente se olvidó que nosotros tenemos un código de alimentos. Ahí estoy yo igual. Se olvidó que tenemos un código de alimentos y que ya desde hace muchos años cumple con una función espectacular. El código es un conjunto de normas que aluden a la producción, a la venta de los principales alimentos, promueve las prácticas y las normas de producción, procesamiento, control y asegura las buenas prácticas en el comercio, que no es poca cosa. Está en vigencia desde el año 71, así que tiene muchos años. Yo lo he visto crecer, desarrollarse, y creo que hoy es un momento que está muy evolucionado, con muchas cosas nuevas que todos los días este, ponen artículos nuevos. Antiguamente venían en carpetas agujereadas para ir cambiando los papeles. Hoy lo tienen disponible en internet. Cuenta con 1400 y pico de artículos y 23 capítulos. Así que tienen para mirarlo. Si les interesa, yo se los recomiendo. Es una lectura muy interesante. Hoy vamos a ampliar los temas más importantes, sería el capítulo 5, que es de rotulado, dentro del rotulado la ley de promoción de la alimentación saludable, y el capítulo 17 de alimentos dietéticos, suplementos y alimentos para propósitos médicos, que va a estar a cargo de Gabriela. Quiero contarles que todo lo de rotulado de alimentos viene desde el año más o menos 2003. El Mercosur empieza en el año 91 y recién en el 2003 se hace la primer aproximación a un rotulado nutricional, que realmente fue muy importante. Incluye a todos los países del Mercosur. Esto es una mirada genérica de qué tiene que tener un rótulo. Básicamente tiene que tener la marca, puede tener un nombre de fantasía, pero lo más importante es la denominación de venta, el contenido, la identificación del país, el Registro Nacional de Establecimiento y el Registro Nacional de Producto Alimenticio, que es la valoración bromatológica, el control de calidad, la seguridad sanitaria. La fecha de vencimiento, obvio, de tiempo de vida útil. El tiempo de vida útil no hace tantos años, bueno, hace mucho ya, pero no toda la vida estuvo el tiempo de vida útil, sino más o menos del año 92, 93. Y la identificación del lote, la modo de conservación y, por supuesto, la lista de ingredientes. En el año 2003 incorpora la información nutricional y fue evolucionando hasta nuestros días. La obligación bromatológica obligatoria, como les decía, bueno, yo soy bromatóloga, así que yo me fijo mucho en esto, que todas las carnes, fiambres, tienen que tener la habilitación por SENASA, los huevos pueden tener de SENASA y RENSPA, que es Registro Nacional de Productos Agroalimentarios. Los lácteos, RNE, Registro Nacional de Establecimiento, Registro Nacional de Productos Alimentarios y SENASA. Los vegetales frescos, SENASA o REMSPA. Vieron que los vegetales, pese a que no tuvieran identificación, también tienen que estar registrados y avalados. Y los víveres secos enlatados, RNE y RNPA. El RNE no puede estar en trámite, sí puede haber RNPA en trámites, especialmente productos que estén habilitados en la provincia de Buenos Aires. Los de la ciudad de Buenos Aires no dan RNPA en trámite. El rótulo no debe presentar vocablos, ni denominaciones, ni símbolos, ni emblemas, ni ilustraciones que puedan inducir engaño o confusión. Y a veces, lamentablemente, vemos estos errores en los rótulos de dar recomendaciones o decir algunas palabras que no corresponden. Ni tampoco se le puede atribuir efectos o propiedades que no posean o que no se puedan demostrar, que no es poca cosa. En el año 94, para hacer un poco de historia, recién se obliga a poner la declaración de los ingredientes de mayor a menor según su composición. Algunos están haciendo algunas trampitas poniendo agua cuando el agua se deshidrata para estirar
los ingredientes, hay que prestar atención. Y cuando son más de 2 ingredientes, el mismo debe ser declarado entre paréntesis. Por ejemplo, un alfajor, si tiene dulce de leche y tiene las tapitas, el dulce de leche va entre paréntesis y las tapitas van aparte. La duración mínima, que es una cosa que tampoco existía antes del 90 y pico, dice vence consumir preferentemente es antes de, que en general está relacionado no tanto con su calidad sanitaria, sino con su calidad organoléptica, y están exentos las bebidas alcohólicas, el vinagre, el azúcar, las frutas y hortalizas frescas, los productos de panadería y pastelería, los caramelos y las pastillas y los chicles. Igual, a pesar de que no es obligatorio, estas empresas ponen alguna fecha de vida útil para poder controlar la producción y que no puedan mantener o queden muchos años y no puedan controlarlo. En el año 2022 aparece la revisión de la ley, incorporan las advertencias y dentro de las advertencias modifican la información nutricional agregando azúcares totales y azúcar agregados, que eso realmente es muy interesante. El valor energético, las proteínas, las grasas totales, saturadas, trans, fibra y sodio ya estaban del año 2004. Y el valor de referencia, que es el que también aparece en los rótulos, me parece que primero voy a mostrar cómo está el rótulo para después entender qué es esto. Está obligatorio colocar la hidratos, proteínas, grasas y también el valor de referencia, que quiere decir cuánto porcentaje de una dieta cubre con esa porción de alimentos. Y entonces ahí, ¿cómo sé yo cuáles son las dietas? Bueno, pusieron un estándar de 2000 calorías, que las nutricionistas van a explicar muy bien que más o menos según la persona que va a consumir. Y dijeron y pusieron en el código, está bien puesto, que un nutriente de valor diario son 300 gramos de carbohidratos, 75 de proteínas, 55 de grasas totales, 22 de saturadas, fibras alimentarias 25 y sodio hasta 2400 miligramos. Y entonces uno podría mirar esa parte del rótulo, que es muy interesante y que ahora Estados Unidos está tratando de usar el rotulado frontal con este concepto, que si el producto tiene más del 20% del valor diario, es un alimento que hay que tenerlo cuidado, es decir, que va a cubrir mucho más de lo que necesita. Y bajo, menos del 5% del valor diario. Un dato realmente importante que no siempre se utiliza. En el 2012 incorporaron a este capítulo 5 el valor diario recomendado de vitaminas y minerales. Acá hay un ejemplo. Y con esto nos permite saber cuánto es lo máximo que se puede colocar en un alimento, cuáles son las recomendaciones. La porción también aparece en el 2003, porque cuando hicieron la ley de advertencias, hacían mucha mención a que las personas podían, las industrias podían inventarte la porción y entonces ahí las advertencias eran más impactantes que hablar de porciones. Nosotros tenemos porciones del año 2003 y de verdad, y todo Mercosur lo tiene, no lo tienen todos los países. Chile, por ejemplo, no tiene porciones en su legislación, a tal punto que dice que la cantidad que quiere decir una porción, que es la cantidad de alimento que debería consumir una persona sana, mayores de 36 meses, por cada ocasión de consumo con la finalidad de promover una alimentación saludable. Y miren ustedes que hacen mención del porcentaje. ¿Cuánto es el tamaño de una porción de aceite, de aceituna, de semillas, de panificados, de verduras, de leche, de carne, de aceite, de azúcares? Y estos rótulos pueden tener un más o menos 30% del tamaño, porque es muy difícil. Si yo me sale una galletita de 30 gramos y me queda una sola, no puedo poner 30 gramos. Entonces, por ahí las hago más finitas, las hago más gruesas y puedo tener más o menos el 30%. Acá tiene cereales, cuáles son las porciones. Ven una barra de desayuno, una barra de cereal, no puede tener más de 30 gramos. Está estandarizado, está estipulado. Por eso es un dato
muy importante el tamaño de las porciones. Incluso nuestro código, acá lo que hice es copiar y pegar, digamos, lo que dice nuestro código y habla de medidas caseras, que también está puesta en la medida casera, en volumen de agua, ¿no? En alimentos, y también tenemos un registro de cuál es la porción. Bueno, después de lo que es porción, obliga, las obligatorios de este mismo capítulo, dice que los edulcorantes no nutritivos, la tetracina, el ácido benzoico, el dióxido de azufre, tienen que tener tienen que estar en el rótulo, porque pueden ser alergenos. Y también tiene que tener en el rótulo, esto apareció en el año 80 más o menos, cuando aparece el aspartame, que apareció el tema de la fenilalanina, y entonces tuvieron que poner, si tiene aspartame, que puede tener presencia de fenilalanina. Y es obligatorio declarar la cantidad de edulcorantes no nutritivos. Vieron que esto está antes que el rotulado frontal. A partir del año 2012 se empezaron a complicar y pidieron que se podía incluir en un rótulo la declaración de información nutricional complementaria. Y entonces dejaron muy claro que si se ponía, tenían que justificar el uso de eso, que tenían que colocarlo y cumplir con ciertas concentraciones del nutriente para colocarlo como fuente o como alto en, y está todo estandarizado y ahora se los voy a mostrar. Lo que no se puede poner es aplicar a las bebidas alcohólicas aditivos, especies, vinagre, café, yerba mate, té u otras hierbas, no se puede colocar ningún claim. Ahora yo vi justo que apareció una yerba mate con proteína, no sé cómo se lo habilitaron. ¿Eh? Habría que verlo. Porque el yerba mate ya me consultaron varias veces para poner que tienen muchos nutrientes naturales, pero no sé cómo se lo habilitaron. Vamos a ver qué pasa. La información nutricional complementaria está también estandarizado, que es bajo, y puedes poner light, leve, ligero, bajo contenido. Muy bajo, muy bajo. Alto contenido, fuente, no contiene, libre, sin cero, sin agregado, sin adición, reducido o aumentado, pero en comparativo de la misma firma, otro producto, más alto o más bajo. Pero esto también está estandarizado. No lo dejaron al libre albedrío. También definieron qué quiere decir cero por porción. El valor energético, que tiene que tener menos de 4 calorías, tiene que tener menos de 0,5 gramos de hidrato de carbono. Como ven ustedes, está bien explicado. Voy rápido porque si no llegamos. La información nutricional no es obligatoria, pero si yo la pongo, tengo que informarla y tengo que colocar cuáles son las concentraciones por porción. Bajo contenido, lo mismo, hidratos de carbono, menos de 5 gramos en 100, menos, que esto también está un poco en contradicción con las advertencias, ¿no? Porque las advertencias hablan de calorías y eso después se lo vamos a explicar igual. Y el bajo contenido habla de 5 gramos por 100 gramos. Las trans, bajo contenido de grasas saturadas, no contiene, y si no contiene es menos de 0,1 gramo por porción. Sodio, este es re interesante para todos los que vemos el sodio. A veces decimos, ay, mirá cuánto sodio tiene. Bueno, tal vez no es tanto, porque es bajo cuando tiene 120 miligramos por 100 gramos. No es tan alto. Muy bajo y no contiene menos de 5. No es un alimento libre de sodio, también lo tienen que poner, aunque tenga muy poquito, porque muchos alimentos tienen naturalmente sodio, aunque no se agreguen. Y después hablamos de proteínas. ¿Qué quiere decir fuente? Cuando tiene mínimo 6 gramos de proteína. Y le pongo alto contenido cuando tiene 12 gramos de proteína. Y esto es anterior o en la medida de los suplementos, que después lo van a ver. Las fibras, fuente mínimo 2,5 gramos por porción y alto contenido 5 gramos por porción. Los minerales y las vitaminas. Miren, acá este mix de legumbres pusieron que tiene fuente de fibra, tiene 3 miligramos, cumple con el 21% de la ingesta diaria recomendada, y entonces es fuente, 15%,
alto contenido, mínimo 30%. Y ahí después, esto tiene varias, se pueden ver un poco más de claims. Y después tenemos los alergenos. En el año 2017 dieron una lista de alergenos que pueden estar en el alimento o en el ambiente. Si no necesariamente el alimento tiene todos estos ingredientes o estos sustancias alérgenas, sino que a veces el ambiente que producen ese alimento puede tenerlo. Entonces hay que avisar. Ojo que puede contener. Incluso en algunos casos, como el dióxido de carbono, lo contiene algún colorante. Igual, si en la fábrica tienen ese colorante, que en general es caramelo, con dióxido de azufre para evitar que sobre caramelice, lo tiene que poner, puede contener, o si no, sacarlo de la empresa. Las empresas declaran estos alergenos en la planta de producción miren, les dije ese ejemplo que estaba escrito ahí. En el año 2022 se declara el rotulado nutricional frontal, que es obligatorio en los alimentos, bebidas analcohólicas envasados en ausencia del cliente o clienta, a los que su proceso de elaboración se haya agregado azúcares, sodio, grasas o ingredientes que lo contengan, cuando en su composición final las cantidades de azúcares añadidos, grasas totales, sodio y o energía sean igual o superiores a los límites definidos en este presente artículo. Ahora, ¿cuáles fueron los perfiles nutricionales que se usaron y se eligieron en la Argentina? Los más exigentes de todo el planeta. ¿Dije mucho? Me parece que no. Con México somos los dos más exigentes. ¿Por qué? Porque lo han hecho por calorías. Entonces, alimentos con muchas calorías van a tener menos exigencia y van a poder ponerle más ingredientes. Es decir, azúcar es el 10% de la energía que proviene de las calorías. Y lo mismo la grasa, las grasas saturadas, el sodio. Incluso el sodio hicieron dos cosas raras, porque pusieron o 300 miligramos por cada 100 o 1 gramo por cada caloría, lo cual a veces los alimentos con más calorías le podés poner más sodio. Es decir, una cosa bastante compleja. Igual después Vera les va a contar aplicado a los alimentos. Y después también las calorías, que en ninguno de los otros países hablan de las calorías. Te ponen 275 calorías por cada 100, cuando el arroz, que no tiene más que hidratos de carbono, 100 gramos de arroz tiene más de 300 calorías. Claramente, eso no es compatible con la realidad. Los países como Brasil y Uruguay tienen otras lógicas, hablan sobre gramos, mililitros, y es mucho más lógico y más posible de cumplir. Ahora estamos esperando que se armonice con el Mercosur, porque de eso se trata. Tendríamos que armonizarlo y ponernos de acuerdo. Ojalá que así sea. Muy bien, acá terminó mi ponencia y después, si quieren, me pueden hacer preguntas. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Silvi, por la presentación y el pie para todo este tema del rotulado frontal, que es un poco lo que voy a compartir esta noche. Si querés pasar a la siguiente, especialmente lo que es la aplicación en los alimentos lácteos. De mi conflicto de interés, como se dijo en la introducción, soy parte del equipo de Danone. Bueno, ¿qué es el rotulado frontal? Muchas veces se confunde también con el rotulado obligatorio, que es lo que veíamos ahora. El rotulado frontal, el objetivo que tiene es resumir aquello que está en la lista de ingredientes y en la tabla nutricional de un producto, resumirlo de alguna manera con algún criterio en el frente de ese alimento empaquetado, ¿no? Entonces, uno debería, viendo un rotulado frontal, tomar una decisión sobre si es saludable o no saludable. Lo que vemos acá es que hay varios tipos de rotulado frontal. Nosotros estamos acostumbrados que el rotulado frontal es un octógono, pero en definitiva en el mundo hay muchos ejemplos y la forma y el algoritmo que está detrás de ese rotulado frontal varía de país en país y vemos un sistema como de advertencia que te advierte sobre algún nutriente, te informa, te resume, que se ve mucho en Europa, que se resume entre una A y una E, siendo los colores
verdes A y B más saludables, D y E los menos saludables y así. Pero todos detrás tienen distintas formas de calcular y de determinar también, que eso lo elige cada país, es qué quiero ponderar como positivo o negativo. Quiero penalizar el sodio, las saturadas, el sodio, quiero beneficiar a alguno que tenga proteína. Bueno, eso va a depender también de país en país. Si vamos a la siguiente, lo que vemos acá es un poco el mapa mundial de los rotulados frontal. Y algo muy llamativo que vemos es que del lado derecho, que es lo que sería, bueno, Europa, África y el resto del mundo del lado derecho, vemos, lo primero es que son políticas voluntarias. Es decir, que cada empresa decide si lo pone o no en su rotulado frontal. No es obligatorio, no es parte del etiquetado obligatorio que tienen esos países. Y todos ellos son un estilo de rotulado frontal de información que pondera los nutrientes positivos y negativos. Todos resumen todo lo que tiene el producto, no solo aquello que es un nutriente crítico. Pero si vamos del lado izquierdo, y sería de México para abajo, tenemos prácticamente el rotulado frontal de advertencia. El tipo de rotulado que se ha elegido en estos países es advertir sobre un nutriente crítico. ¿Qué nutriente crítico? Bueno, va a depender de cada país. Y como vemos acá, algunos incluyen edulcorantes, otros calorías, otros sodio, otros grasas saturadas, otros azúcar total, agregadas. Eso va a depender de la decisión que fue tomando cada país. Pero todo lo que tiene que ver en México para acá abajo es un rotulado frontal obligatorio, mandatorio, como es la información que establece el Código Alimentario de incluir la lista de ingredientes, la tabla nutricional. El rotulado frontal es obligatorio en todo aquello que está empaquetado. Si vamos al siguiente, lo que vemos acá es un zoom de todos los rotulados frontal de los países de América Latina hoy vigentes, de qué incluye. Es decir, la advertencia en qué nutrientes busca advertir, que se ve chiquito, pero la idea es mostrar que no son todos idénticos, y todo lo que tiene que ver alrededor de ese rotulado frontal. Si tengo un rótulo, un octógono de advertencia, puedo poner un claim, puedo poner una promo, puedo tener el aval de una sociedad científica, puedo hacer una publicidad infantil, si tiene que ver con el azúcar agregada, el azúcar total. Cada país, parecen todos que fuera el mismo rotulado frontal, tiene muchas diferencias. Y algo interesante es que solamente hay 3 países, México, Uruguay y Argentina, que en Argentina a partir de diciembre del año pasado tiene un tratamiento diferencial de lácteos. ¿Qué quiere decir? Que no es la misma ley que el resto del supermercado, digamos. En los productos lácteos se considera que hay determinados nutrientes, que lo vamos a ver ahora más adelante, no deberían penalizarse porque son naturales de los lácteos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de 2 yogures que vendemos en Danone, de cómo el mismo yogur en los distintos países tiene distintas advertencias. Es decir, la misma composición, la misma lista de ingredientes, tabla nutricional, en Argentina claramente está mucho más penalizado que, por ejemplo, puede ser en Uruguay o puede ser en Brasil. Entonces también esto habla de la armonización que comentaba Silvi, de decir, bueno, necesitamos armonizar en una ley de rotulado frontal porque claramente esto es muy confuso para el consumidor, primero, y segundo, para todas las empresas que quieren importar o exportar productos, porque claramente, por ejemplo, en nuestro caso no podemos exportar un ser Calci Plus con 4 octógonos a Uruguay. Esos octógonos deben ser tapados, porque Uruguay tiene otra ley con otros límites, con otro diseño, otros nutrientes. Entonces también eso a nivel comercial de la industria alimentaria es súper complejo. Sigamos al siguiente. Entonces, la ley de promoción acá en Argentina, ¿qué características tiene? Bueno, primero es la intervención en packs, que es lo más visible para el consumidor, que es decir, son 5 octógonos, 2 leyendas. Esto tiene que estar sí o sí en el frente del paquete. También incluye que si tiene algún octógono, alguna leyenda, no puede darse de forma gratuita, no puede entregarse en colegios, ni hacer promociones con esos productos, no puede haber licencias en envase, quiere decir todo lo que tiene que ver con los diseños infantiles, los avales científicos, los claims nutricionales
que hablábamos anteriormente, y la publicidad en niños. Es decir, no es solamente el octógono, sino que ese octógono está conectado con todas distintas limitaciones, si se puede, en lo que tiene que ver con la comercialización. Y dentro de lo que son los alimentos exceptuados, que esto lo establece la ley, tenemos sal de mesa, aceite, azúcar y frutos secos. Estos alimentos de por sí ya quedan excluidos y no tienen que ser analizados, ni obviamente necesitan tener el rotulado que establece el código, pero nada que tenga que ver con el rotulado frontal. Dentro de lo que es el mundo lácteo, tenemos a la leche, la crema de leche, la manteca y el yogur natural, que no están alcanzados por la ley, que es distinto a estar exceptuados. ¿Qué quiere decir que no están alcanzados? Que si la leche es 100% leche y no tiene ningún agregado, entonces ahí no la analizo. Lo mismo con la crema de leche, la manteca. Si yo a la manteca le agrego sal, bueno, ahí sí la tengo que analizar y ver si ese contenido de sal, por ejemplo, va a traer un octógono de sodio. Pero naturalmente, si el producto es una formulación básica, si se quiere, bueno, ahí sí estaría no alcanzado por la ley. Y dentro de los cambios que hubieron en diciembre del año pasado, el más importante es este árbol de decisión, que es muy similar al que está en Uruguay. ¿Qué quiere decir? Que si yo a mi producto le agrego azúcar, entonces yo analizo esa cantidad de azúcar dentro de los límites de mi producto, si se salen o no me moviliza para agregarle un octógono. Pero no por agregarle un nutriente crítico tengo que analizar todo el alimento. Es simplemente los agregados. Anteriormente, si yo le agregaba cualquier nutriente crítico, como por ejemplo azúcar, debía analizar todo el alimento. Entonces, en los lácteos me traía octógonos por la grasa natural de la leche, por el sodio natural de la leche, entonces también era sumamente confuso para el consumidor. Y esto es parte de ese tratamiento diferencial que se le hace específicamente a los productos lácteos. Muy bien. Entonces, justamente dentro de lo que es el grupo de los lácteos, el agregado, por ejemplo, de grasa, se cambió para que sea, si la cantidad natural de la leche que contiene grasa, bueno, yo si le agrego por encima de esa cantidad natural, entonces sí ahí lo tengo que analizar por un octógono de grasa, pero la cantidad natural no debería traer un octógono. ¿Por qué ocurría? Un yogur que tiene 1% de grasa, porque era un yogur semidescremado, tenía un octógono de exceso de grasa cuando la leche entera tiene 3%. Entonces, eran esas contradicciones que naturalmente la leche tiene unas características nutricionales que la ley las terminaba penalizando. Lo mismo con el sodio que les comentaba, el agregado de sodio como sal, como para hacer un queso, bueno, ahí sí debería llevar un octógono, analizarse si lleva un octógono, pero no el sodio natural que contiene la leche, que ya parte de la base que tiene 50 miligramos, 60 miligramos, depende de qué cuenca se saque la leche, entonces ya partíamos con 60 miligramos de sodio, que en productos bajos en calorías, ahí me hacía aparecer un octógono de exceso en sodio que claramente no era lo correcto. Dentro de la comunicación, los cambios que se vieron es que todo lo que tiene que ver con la información nutricional complementaria, si no está relacionada con el octógono, se puede poner. Quiere decir, si yo tengo un octógono de exceso en azúcar, puedo hablar de que tengo un producto alto en proteínas. ¿Por qué? Porque es la forma de también poder hablar de lo positivo del alimento y no penalizar porque tenga un exceso en azúcar que no cancela el resto de los nutrientes que están. No comemos nutrientes aislados, comemos un alimento. Y dentro de los edulcorantes, el cambio fue que hay muchos productos que contienen edulcorantes con su rol tecnológico, que es decir, a ver, los nutrientes críticos o críticos que establece la ley cumplen también funciones tecnológicas, pero sobre todo
el edulcorante, lo que tiene que ver con los polialcoholes, que tiene un rol antihumectante y se ve mucho en alfajores, en dulce de leche, en rellenos, para mantener sensorialmente un buen producto, llevaban la leyenda de edulcorantes, que era muy confuso. Un alfajor con leyenda edulcorante, cuando no tenía agregado de edulcorante como endulzante y tenía mucha cantidad de azúcar, entonces también esto al consumidor le hace tomar decisiones que no son correctas. Y bueno, esto no pretende ser una clase de matemática, pero a grandes rasgos el cálculo del exceso de los octógonos, lo primero que hay que tener en cuenta es que se toman 100 gramos de producto, no importa cómo vendas tu producto, en qué porciones, siempre se van a tomar en 100 gramos. Entonces, en esos 100 gramos de nutrientes, lo que se ve es qué peso tienen esos nutrientes en las calorías de tu producto. Y es lo que hablábamos anteriormente, que termina siendo un límite móvil. Porque lo que dice, por ejemplo, en lo que tiene que ver con azúcar, yo tengo 100 calorías, mi producto tiene 100 calorías y la ley te dice que 10 calorías de esas 100 pueden provenir del azúcar. Ahora, si yo tengo 500 calorías, 50 calorías pueden provenir del azúcar. Entonces, esto hace que no hay un límite fijo de una cantidad establecida de azúcar que diga, bueno, esta cantidad es perjudicial para la salud. No, depende cuál sea el producto y la cantidad de calorías terminan siendo un límite móvil. Y esto también es una de las falencias que se ve en la ley. Lo mismo del sodio, porque es 1 miligramo por 1 caloría. Entonces, cuanto más calorías tengo, más sodio me permite. Y después, en lo que tiene que ver con edulcorantes y cafeína, es simplemente el agregado en la lista de ingredientes va a traer la leyenda. No depende de la cantidad y no depende del tipo de edulcorante. Es solamente la presencia o ausencia de ese edulcorante. Y este es un ejemplo de un yogur batido, donde vemos justamente que anteriormente esas 18 calorías, por ejemplo, de grasa o 11 calorías de grasas saturadas nos traían sellos el octógono de exceso, pero como vemos acá en la distribución, es grasa proveniente de la leche intrínseca, ¿no? Que uno no le agrega durante el proceso, sino que se parte de la leche y en este caso se le agrega 6% azúcar. Igualmente vemos que en 74 calorías tiene 24 calorías de azúcar. Igualmente esto da exceso de azúcar. Si lo traducimos esto a cucharaditas, es bastante menos de lo que uno le termina poniendo al café, ¿no? Entonces, ese exceso como tal termina siendo el mismo que el exceso que uno encuentra en una mermelada o en una golosina. Son siempre umbrales que son muy exigentes y entonces termina impactando a todo lo que tiene en definitiva un agregado de azúcar. Algo muy positivo de esta ley es que se empiezan a declarar las cantidades en la tabla nutricional, el azúcar agregada, el azúcar total, y eso también permite una comparación de no quedarse solo con el octógono, sino ver de un producto al otro que tiene el octógono cuál es la cantidad absoluta que tiene de agregado de azúcar. Y este es un ejemplo de un yogur descremado, que es también la misma 90% de leche con el agregado de edulcorante, donde anteriormente acá aparecía el octógono de sodio, justamente por esas bajas calorías, tiene 28 calorías cada 100, y entonces esos 47 miligramos de sodio naturales de la leche, que no se puede retirar, no se puede sacar, porque ese también es un punto importante. La industria no lo deja por dejarlo, no se puede sacar. No es agregado, no es sal, daba un octógono de exceso en sodio, ¿no? Entonces nosotros recibimos un montón de llamados y de consultas, sobre todo de gente hipertensa, mencionando que, bueno, soy hipertenso, ¿qué yogur puedo consumir, ¿no? Entonces también te habla de la confusión que se generó. Ahora ya ese octógono no está más, pero bueno, acá vemos el edulcorante claramente porque tiene agregado edulcorante. Y otro también de los productos más polémicos fue los quesos cremas, justamente por esta relación. En este caso sí tiene agregado de sodio, tiene agregado de sal, porque es un queso, pero la versión light, que tiene menos grasa, menos calorías, menos sodio, tiene 3 octógonos y la versión entera tiene 2 octógonos. Y esto es por esa diferencia de calorías, cuando si miramos el valor absoluto del sodio, termina siendo mayor el del regular que el del light. Por eso también es muy importante
educar al consumidor a ir a la tabla nutricional, a no quedarse con el octógono y siempre comparar lo que está declarado, que es lo que realmente tiene el producto. Y bueno, cuando se aprobó la ley, ya va a ser casi 3 años, había también mucha controversia en, bueno, ¿qué se va a poder comunicar? Porque parecía bastante restrictiva, sobre todo en lo que tiene que ver en los productos con octógono, pero la restricción nunca debe ser la educación al consumidor, ¿no? Entonces, nosotros en las páginas web explicamos esto mismo que estoy explicando acá, por qué tiene un octógono de sodio, por ejemplo, en ese caso, cómo se calcula la ley, que es parte de esas herramientas que hay que darle al consumidor. Es la ley aplicada al producto y cómo se hace ese cálculo, que me parece que es la manera más transparente de mostrar, bueno, el octógono representa estos gramos de azúcar. Y dentro de lo que es la comunicación, nosotros reducimos el azúcar en muchos de nuestros productos, en todo lo que es el portafolio de Danonino. Hoy por hoy tiene 1,5 o 1,8% de azúcar, que este es el umbral máximo que permite la ley, y por eso sigue teniendo dibujos infantiles, se ve las comunicaciones con celebrity, que son todas restricciones que tienen la comunicación en los productos que no son libres de sellos. Acá vemos otro ejemplo de Serenito también, que el portafolio ha tenido una reducción muy grande de azúcar para justamente sacarle ese octógono, pero igualmente acá toda la comunicación ha sido siempre una situación más lúdica, más divertida, y donde se apela mucho más al humor, más allá de la información nutricional, que en este caso si quisiéramos la podríamos comunicar. ¿Y qué pasa en los productos con sellos? Porque si no puedo hablar de nada nutricional, ¿de qué hablo? Bueno, esto es un ejemplo de un queso crema donde todo el posicionamiento y la comunicación tiene que ser en relación a describir el producto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las características organolépticas, si es cremoso, si no es cremoso, para qué se puede usar. No es que la ley no permita tener una publicidad, pero sí el producto tiene que estar visible con el octógono, se tiene que ver, no puede haber consumo infantil, eso también es muy importante, pues el producto tiene octógonos, no puede haber una comunicación directa a chicos, pero sí puede haber toda una descripción del producto distinta de la nutricional, pero se puede publicitar igual, ¿no? Que eso también es muy importante. Bueno, ¿y cómo deberían estar los octógonos? Estos son 3 ejemplos de formatos distintos, que lo más importante es que estén visibles al frente, no importa si es un sachet, si es un pote más grande, si es redondo, que estén visibles y que tengan en la tabla nutricional la declaración de azúcares totales y agregadas, ¿no? Que eso es lo más importante y el cambio de repente más visible que se ha visto en los rótulos. Hermoso, ¿a dónde vas? A Pilates y Perdón. Bueno, y como consideraciones finales del rotulado frontal sobre todo en lo que es la industria láctea, algo muy importante y algo que se rescata muchísimo es poder hablar de alimentación, de nutrición. En estos últimos 3 años ha estado en la agenda pública y sobre todo nosotros lo hemos visto en lo que es el contacto con los consumidores, en los call centers, del tipo de preguntas que hacen, el interés por los productos, y eso a todos nosotros que trabajamos en la nutrición es muy enriquecedor y es una oportunidad siempre para educar, para explicar por qué tiene lo que tiene, por qué tiene el octógono que tiene, qué quiere decir el azúcar total, qué quiere decir la azúcar agregada. En el mundo de lácteos es todo una explicación aparte, así que esto ha dado también para mucha explicación, es sumamente importante. Pero también algo que tenemos que tener en cuenta es todos estos cambios que han beneficiado la descripción o cómo queda parado un yogur, cómo queda parado un queso crema, de acuerdo a los cambios que se hicieron, reflejan
está más cerca de reflejar lo que es la composición nutricional, por lo que les explicaba del sodio, por lo que les explicaba de penalizar la grasa natural que trae la leche, pero sí tengamos en cuenta que los umbrales acá en Argentina son muy exigentes y como lo pueden ver en cualquiera de nuestros productos que no tienen sellos, la cantidad de azúcar es muy baja. Y esto es un trabajo que hay que ir haciendo muy de a poco porque el consumidor hoy recién está empezando con los yogures naturales sin azúcar y la aceptación, sobre todo en lo que es en chicos, de productos bajos en azúcar, va a llevar mucho tiempo y es lo que más cuesta. Lo hemos visto sobre todo en lo que son los postres Serenito, donde había muchas consultas diciendo qué le pasa a Serenito, por qué sabe distinto, qué le cambiaron. Y bueno, ese cambio de azúcar es también parte de esa adaptación, que también es una oportunidad para irnos reeducando y también llevando cada vez menos cantidad de azúcar. Así que, bueno, esto es un poco el mensaje final. Le doy el pase a Gaby y gracias y hacemos preguntas al final. Bueno, muchísimas gracias, Vera. Espectacular las dos presentaciones. Espero estar a la altura, chicas. Felicitaciones. Así que bueno, arrancamos, Silvi, que vos sos la que tiene el comando. Bueno, yo también quiero presentar, ya se dijo al principio, pero soy empleada de Nutricia Vago, pero hoy voy a hablar de parte de Gabriel Olagnero y de mi expertise de casi 20 años de trabajo en diseño de alimentos. Y puntualmente sobre el capítulo 17, que es un capítulo. Las chicas explicaron perfecto el capítulo 5. El capítulo 17 es un capítulo que hay que leerlo con muchas ganas. Como dijo Silvi, es una lectura muy entretenida, pero muy compleja. ¿Y qué pasó en los últimos años? Vamos a empezar a ver, en 2017, el capítulo 17 queda configurado con 6 grupos de alimentos. No tengo forma de cursor, pero Silvi, por ahí vos sí podés señalar. El grupo 1, que voy a destacar que es para personas sanas, son alimentos diseñados específicamente para personas sanas, ya sea por fortificación, por adición de nutrientes esenciales, por recuperación de nutrientes perdidos, por agregado de fibra, pero siempre son aquellos que van a ir destinados a personas sanas. El segundo grupo son estados fisiológicos particulares que necesitan algún cambio en la composición nutricional tradicional de los alimentos. El tercer grupo son los alimentos enriquecidos. Hoy no vamos a hablar puntualmente de esto, pero los alimentos enriquecidos por ley tienen su parte y sus artículos dedicados del Código Alimentario. Vamos a hablar del cuarto grupo, que son los suplementos dietarios, que fueron los que tuvieron cambio desde 2017 hasta este año, y vamos a ir señalando cuáles son los cambios y las incorporaciones. Los alimentos con propóleos y finalmente, muy breve pantallazo de alimentos para propósitos médicos y cómo fue la incorporación de la Ley de Alimentación Saludable a este grupo, porque si bien el capítulo 17 está exceptuado y la mayoría de los productos de este capítulo están exceptuados, hubo cambios en los rotulados y ahora los vamos a ir viendo. Bueno, sin más, arrancamos con puntualmente la definición, la nueva definición que plantea el Código Alimentario en 2020 de los suplementos dietarios. Y la gran diferencia es que los suplementos se transforman hoy en vehículos, digamos, pensados para personas sanas, pero se transforman en vehículos de diferentes nutrientes o ingredientes. Pueden ser hierbas, pueden ser probióticos, pueden ser prebióticos, pueden ser distintos componentes y ahora vamos a ver ejemplos. Vamos a ver que también hay una clara determinación de administración oral. Y por eso, cuando veamos cómo a veces podemos decir, bueno, pero un suplemento de proteínas se puede solapar con un módulo de proteínas. No, claramente la administración de un suplemento de proteínas es administración oral y cuando los llamamos módulos son aquellos que están permitidos para alimentación enteral u oral. ¿Sí? Entonces tienen un doble rol. Formatos sólidos o líquidos e incluso todos los formatos que permitan absorción gastrointestinal. Por supuesto, tienen que estar sometidos a las buenas prácticas de manufactura y se permite el uso de distintos aditivos que estén
positivamente enunciados en el Código Alimentario. Cuando vamos a la composición, pueden ser compuestos simples, por ejemplo, un solo nutriente, distintos tipos de aminoácidos, pueden ser solo de proteínas, solo de lípidos, o tener, por ejemplo, probióticos, fibras y algún otro nutriente con algún rol nutricional o fisiológico, nutriente o ingrediente. Una mención importante que si después, Silvi, me das un enter más, si se fijan los suplementos de proteínas, Silvi contó que un alimento puede ser alto en proteína, fuente de proteínas. Bueno, si yo a las proteínas las pongo en formato suplemento, me tengo que asegurar que sea en barritas, sea en sobre, sea en formato polvo para diluir o lo que fuera, ese suplemento tiene más del 30% de la IDR en la porción. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos. Y lo mismo sucede con los minerales y las vitaminas. Van a suplementar la dieta, el mínimo es el 30% y siempre teniendo en cuenta las IDR del Código Alimentario. No podemos usar otras IDRs. ¿Sí? Tenemos que referirnos a las IDRs enunciadas en el artículo 1387 del Código. Y por supuesto, el límite en el agregado, digamos, el mínimo es 30, el límite máximo es el upper level, el límite superior tolerable que también está definido en nuestro código alimentario. ¿Cuáles son las excepciones para esos upper levels? Las embarazadas, las madres en situación de lactancia y los niños. ¿Sí? En ese caso yo no puedo superar el 100% de las IDRs o los valores establecidos específicamente para estos grupos, porque están tanto divididos como el límite de la IDR como valores especiales. ¿Qué más puedo tener en un suplemento dietario? ¿O qué nos puede aparecer en el mercado cuando vamos a comprar a una farmacia o a un supermercado o un almacén? ¿Qué nos puede aparecer como suplemento dietario? Bueno, también pueden aparecer suplementos de hierbas o que tengan otro tipo de componentes. Si seguimos una más, les traje ejemplos y por ahí levanten las manitos o pongan preguntas en el caso de poder distinguir, por ejemplo, productos muy similares que tienen diferente denominación. Ejemplo, Supradin Pronatal, su denominación legal es preparado polivitamínico con minerales y oligoelementos para el embarazo y la lactancia. ¿Por qué es preparado polivitamínico y no suplemento dietético? Porque claramente el contenido de hierro supera en 2 veces, la indicación de hierro del embarazo, ¿sí? Al superar el 100% de la IDR, ya pasa a ser un producto de venta bajo recetas. No es un suplemento dietético, no es digamos, un producto que esté regulado por el Código Alimentario. Si le damos uno más, Silvi, vemos el rótulo, o sea, el pack, y cómo claramente, uno más, que le hice zoom, el pack dice expendio bajo receta. Bien, si seguimos, ¿qué cosa sí es suplemento? Y esto es muy parecido, sigue siendo un polivitamínico con minerales. Bueno, pero Centrum Mujer es un suplemento dietario a base de vitaminas y minerales. Lo mismo que Hombre, lo mismo que el Inmune, o sea, todas las variedades de Centrum están dentro del grupo de suplementos dietarios. ¿Por qué? Porque la cantidad de vitaminas y minerales que aporta no superan el porcentaje de las IDR, el 100% de las IDR, o no superan en ningún momento los upper level que están permitidos en el código. Ahora vamos a los nuevitos. Estos productos recién se incorporan como suplementos dietarios, ¿sí? Y pueden ser, por ejemplo, yo puedo indicar probiótico, como está en este caso, en el rótulo, si envié y la autoridad sanitaria evaluó positivamente la evidencia científica de esa bacteria o de ese microorganismo como su función probiótica. Esto está todo el detalle de lo que uno tiene que mandar para esta evaluación está en el artículo 1389 y de la misma manera para prebióticos en el 1390. Y está establecido desde 2011, o sea, es anterior a que los probióticos estuvieran incorporados como suplementos dietéticos.
Ahora, hay una diferencia clara entre suplemento, perdón, Silvi, volvé uno para atrás. Hay una diferencia clara entre lo que es, uno más, a la anterior. Gracias, ahí. Hay una diferencia clara entre lo que es un suplemento. Ay, te me fuiste, déjame la comparativa. Más, no, para el otro lado. Ahí nos quedamos. Eh, el suplemento que tiene probióticos debe declarar en su rótulo la cantidad de unidades formadoras de colonia por gramos y definir claramente la cepa o cepas que contiene. Mientras tanto, si yo tengo, por ejemplo, algún tipo de fermentado con probióticos, llámese yogur o puede ser una bebida o lo que fuera, que le voy a agregar probióticos, pero es un alimento, la legislación es diferente. Entonces, si el probiótico está puro, como suplemento se rotula de una manera, y si es un alimento con agregado de probióticos, se rotula de otra y tiene otras exigencias. Como ven, dentro de la misma denominación hay variaciones y hay complejidades. Ahora sí, avanzamos a otros ejemplos de suplemento. Estoy yendo muy rápido para que nos entren las preguntas. Pero podemos ver, por ejemplo, los suplementos que hay hoy disponibles en hierbas. Este que les traje tiene carqueja, tiene alcachofa, boldo. Bueno, lo único que rotula es vitamina B1, que es el nutriente, pero todo lo demás está enumerado en la parte de ingredientes. Debajo ven los otros suplementos, por ejemplo, de prebióticos con inulina, probióticos y prebióticos enunciados en el mismo producto, y si yo pensara desde lo científico diría, bueno, pero eso es un simbiótico. Bueno, el tema es que solo en nuestra regulación están definidos pro y prebióticos. No hay ningún artículo en el Código Alimentario que hable de simbióticos, no hay ningún artículo del Código Alimentario que hable de posbióticos. O sea, quedó un poquito viejo, digamos, hay que actualizar en el mundo de los bióticos, hay que actualizar esas definiciones. En el mientras tanto, no se puede hablar o no se podría tener una denominación legal que diga simbióticos o posbióticos porque el código no los reconoce. ¿Se puede informar en el rótulo? Si la autoridad lo autoriza, se puede informar, pero la denominación legal no se pone. Bien, y finalmente de esta diapositiva tenemos los suplementos dietarios de proteína, que pueden tener distintas formas. Mientras cubran el 30% de la IDR, el formato puede ser el que elijamos. Por ejemplo, barras, por ejemplo, polvos para diluir, para hacer batidos. El formato que podamos incorporar. Charlábamos con Silvi que es muy difícil, y por ahí Silvi, si querés abrir el micrófono y contarnos que tenés experiencia con esto, es muy difícil lograr el 30% en una barrita, porque hasta el peso no te da de la barrita, ¿no? Eso es lo que me contabas Sí, el otro día. en esos casos lo que se busca es algún nutriente que sí se pueda poner el 30% y en realidad el suplemento es de calcio, de hierro o de vitamina D y tiene por supuesto proteína, pero el suplemento se habilita como alguno de los nutrientes que sí podés llegar al Claro. 30%. Perfecto. O sea, fíjense que muchas veces cuando no se llega a alcanzar por el propio peso, se utilizan otro tipo de denominaciones legales más allá del contenido de proteína. Pero en estos casos, lo que les estoy mostrando, todos están incluidos como suplementos de proteínas. Bien, y ahora creo que esta es la última de suplementos. Nos pasamos al mundo de los alimentos para propósitos médicos específicos que están dentro del mismo eh, capítulo, pero que en 2017 se incorpora el artículo 1390 bis, en donde se definen claramente qué son los alimentos para propósitos médicos, y acá está diferenciado del resto de las categorías porque es para personas que tengan alteradas sus funciones de ingerir, digerir, absorber, metabolizar o excretar. En esta categoría están la mayoría, o les diría todos,
los alimentos, lo que nosotros llamamos nutroterápicos, ¿sí? Los van a ir identificando a medida que vayamos avanzando en las definiciones. Por supuesto, el diseño tiene que basarse en principios científicos reconocidos o en guías de práctica clínica. La administración, a diferencia de los suplementos, puede ser oral y o enteral, y marca que deben utilizarse bajo la supervisión de un profesional especializado. Y ahora vamos a ver algunos cambios que hubo en los últimos tiempos. La pregunta era si podíamos interactuar. ¿Cuáles reconocen ustedes de los que usan habitualmente? Quienes hacen soporte seguramente van a encontrar los alimentos que utilizan o los productos que utilizan dentro de estas definiciones. ¿Cuál es el que tiene o que está con denominación legal de estándar nutricionalmente completa? Ahora vamos a ver que debe cumplir con máximos y mínimos establecidos claramente en el código en el capítulo 17. Después tenemos los que de alguna manera se salen un poquito de esos rangos, aún con un nutriente que se salga de ese rango, es formulación modificada. Los tenemos que registrar y van a encontrar en la denominación legal que es formulación modificada. Y por supuesto está el nutriente, el macronutriente o micronutriente por separado, que es el denominado módulo nutricional. Y esto era lo que les contaba. La proteína puede estar con formato de suplemento o con formato de módulo, dependiendo de los objetivos y de la concentración que le estemos poniendo en cada caso. Ahora sí avanzamos, Silvi. Y vamos a definir qué es estándar, o sea, formulación estándar nutricionalmente completa. Decíamos que debe cumplir con los requisitos de composición nutricional, que ahora se los voy a mostrar, pero si algún nutriente no coincide, tiene que denominarse con formulación modificada. Ahora bien, ese perfil nutricional, la pregunta es de dónde sale y en qué se basa. Y se los puse como cita al pie. El documento en el que se basan esos máximos y mínimos es un documento sobre nutrición enteral de adultos. Por ende, todo lo que sea APME pediátricos puede caer fuera de la denominación legal de nutricionalmente completa, pero puede ser nutricionalmente completa, porque los requisitos nutricionales de un bebé, o sea, los requerimientos nutricionales de un bebé no son los de un adulto, ¿sí? De un lactante o de un niño pequeño, no son los de un adulto. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que mirar es la tabla de composición nutricional, más allá de chequear la denominación legal, tenemos que sí o sí mirar la composición nutricional. Si avanzamos, puse 2 ejemplos que me parece que vienen ahora, que tienen que ver con justamente qué requisitos tenemos que cumplir. Ahí tienen en amarillito los porcentajes que tiene que cumplir el nutricionalmente completo, y por otro lado, hacia la derecha, el anexo 2 que define para cada para cada micro y para los aminoácidos cuál es el perfil a cumplir. Entonces, es muy amplio, la verdad que ayuda muchísimo a lo que es formulación, pero presenta estas limitaciones. Cuando yo diseño para chicos es diferente que cuando pienso un alimento para adultos, entonces me varía la denominación legal. Avanzamos. ¿Y cuáles son las últimas modificaciones en los rótulos? Bueno, decíamos, la ley PAS no aplica para los APME y para varios de alimentos del capítulo 17, pero sin embargo agrega el detalle de azúcares y azúcares añadidos, mientras que la resolución de 3325 le permite el uso a los suplementos dietarios de las declaraciones de propiedades saludables. Es decir, yo puedo decir cuáles son los beneficios de un probiótico en un suplemento dietario que antes no lo podía decir. O, por ejemplo, de un suplemento dietario de vitaminas y minerales, también puedo establecer declaraciones de propiedades saludables, obviamente siendo autorizadas por la autoridad sanitaria, pero eso no lo podía hacer hasta este año y quedaban como en clara diferencia, ¿no? Por ahí estaba el mismo probiótico en un suplemento que en un alimento, el alimento lo podía decir,
el suplemento no podía hablar de los beneficios. Y si miramos dos llamados, el detalle de azúcares es muy útil, pero cuando pensamos en los APME, no discrimina, como la definición es muy amplia, incluye la lactosa, por ejemplo. Entonces, no discrimina ni capacidad edulcorante ni índice glucémico. Y claramente el comportamiento metabólico de la lactosa no es el mismo que el de la sacarosa. Entonces, ahí hay la lactosa, si se agrega lactosa en un producto para propósito médico, la lactosa va a estar incluida dentro de los azúcares añadidos y no va a estar discriminada. Por eso van a ver que en muchos casos las empresas voluntariamente ponen la cantidad de lactosa del producto. Y por otro lado, en lo que es suplementos dietarios, en esta resolución 33, lo bueno es que incorporan la figura del licenciado en nutrición como recomendador de estos productos. Bien, y ahora vamos a, rápido, para cerrar, 2 ejemplos de lo que les decía sobre un APME nutricionalmente completo y uno que no lo es. En el caso de este producto, si se fijan, está denominado como nutricionalmente completo porque cumple con los rangos de nutrientes establecidos en el código. Y tiene la declaración de azúcares. Si se fijan, azúcares, carbohidratos totales y azúcares totales. Ahora, el único carbohidrato que tiene es la maltodextrina. Entonces yo digo, bueno, pero agrega un solo tipo de carbohidratos. Lo que se hace es discriminar cuáles son de los componentes de la maltodextrina que cumplen con la denominación de azúcares, por ejemplo, que son, digamos, los que son poliméricos se sacan del conteo y solo se consideran aquellos que son di y trisacáridos. Más allá de que la maltodextrina, ustedes saben que puede tener polímeros y oligómeros. Entonces, bueno, dependiendo del nivel de polimerización de la maltodextrina, se va a declarar más o menos azúcares totales y azúcares añadidos. Y si vamos al otro ejemplo, que es muy similar, porque los busqué a propósito, que es un producto para niños, es a partir del año, es el Nutrini. Bueno, también, fíjense que la denominación legal no hace mención a si es una fórmula nutricionalmente completa, pero tiene que ver con que algunos de sus nutrientes no quedan en el rango de ese tipo de formulación. Y por otro lado, otra vez, agrega maltodextrina y discrimina. En este caso lo que tenemos es una maltodextrina mucho más polimérica, por ende agrega menor cantidad de azúcares añadidos. Y creo que acá termina mi presentación. Abro a dudas, consultas, comentarios. Estamos a disposición de quienes quieran abrir el micrófono si se puede, y si no, preguntas desde el chat. Bueno, Y yo muchas gracias por la atención. no puedo menos que estar muy orgullosa de este Ateneo por las 3 brillantes presentaciones. Creo que me emociona muchísimo ver que toda la gente que está conectada está desde el principio y nadie se fue, y eso es un montón, que estemos todos desde el inicio, porque quiere decir que el tema resultó interesante, que engancharon las presentaciones, que todo el mundo quiere saber cada vez un poquito más sobre este tema que a veces genera tanta confusión, tanta controversia, y por no tener la información adecuada, a veces hasta hay profesionales de la salud que están como muy radicalizados con respecto al nuevo etiquetado frontal de alimentos y a lo que es el rotulado en general. Yo no veo ninguna pregunta, no sé si es porque quedaron todos apabullados o quedó todo tan claro que nadie quiere preguntar nada. En YouTube también hay gente, tenemos a la colaboración de Ángela Zuleta mirando desde YouTube, y le pedí que mire a ver si hay alguna pregunta por ahí también. Débora Cedro, integrante de nuestro grupo, también están por ahí, así que espero a ver si
Me dicen si hay alguna pregunta, si quieren hacerse alguna pregunta entre ustedes, si quieren charlar, si alguien quiere decir o comentar algo, tenemos unos minutitos más para escucharlos. Débora dice que no hay preguntas por ahora en YouTube. Y dicen, hay el comentario de Valeria Villafañe. Yo ya que estaba Vale, quería querida, hablar un muchas minuto, gracias ¿puedo? por estar. Dice muchas gracias y muy interesante y necesaria la información y muchas gracias. Agradece Cristina también, muy completo todo. Así que por ahora solo palabras de agradecimiento. Silvi quería Silvina, decir yo algo. quería decir una cosa, que esta modificación que hicieron en los lácteos, que además era obvio que había que hacerlo, cuando hicieron advertencias, yo me enojaba mucho con la gente que hacía quesos, que cómo podía ser que no peleara esto, ¿no? Un queso con tanto valor agregado de nutrientes que porque tenga concentrado el sodio, le pusieran que era alto en grasas saturadas y grasas totales, realmente era irrespetuoso. Pero lo que es irrespetuoso es que hoy algunas entidades siguen poniéndose, se enojan con esta valoración que le hicieron a los lácteos. Que bienvenido sea, claramente, porque va a dar claridad a todos los consumidores, que realmente estaban absolutamente anonadados de que tenga más advertencia un queso que una bebida cola, casi digo la marca, y entonces es realmente muy bueno que se haya podido hacer y ojalá que podamos tender a Brasil, que es la legislación, o a lo sumo a Uruguay, que son legislaciones que son más lógicas. Yo desarrollo productos hace muchos años y uno de mis trabajos que tengo es comedores escolares. En los comedores escolares, la ley no nos permite dar ningún alimento con advertencia, lo cual tuvimos que hacer una reformulación de las galletitas que le dábamos los chicos en los colegios. Nos costó un montón. Trabajé directamente con los productores y con los elaboradores y lo que tenía 5 gramos, que eran realmente poca cantidad, tuvimos que bajarlo a 2,50. No es que tuvimos que bajarlo a valores, si no estábamos con una galletita rellena que tenía 20% de hidratos de carbono. Así que la verdad que fue muy difícil. Por suerte los chicos se adaptaron a los gustos nuevos, a las bajas, que es lo que decía Vera, que para las nuevas generaciones está bueno bajar los umbrales, pero eso lo podríamos haber hecho desde el Código de Alimentos, como se hizo con la sal. La sal, en el año 2019, se decidió empezar a ver cuánto tenían los alimentos y empezar a bajar, se pensaba, 10% todos los años para llegar a un valor de 300 miligramos o de 400 miligramos. Y hubiera sido muy, muy bueno que haga por razones, y vamos a seguir luchando para mejorar la rotulación de los alimentos. Eso nada más. Muy bien. Bueno, solamente muchas más felicitaciones. Acá Elena dice, excelentes las presentaciones de las 3 profesionales. Qué suerte que quedan grabadas para poder nuevamente. Excelente, muchas gracias. Hermoso grupo de trabajo. Muchas gracias, excelentes presentaciones. Así que solo las felicitan, al igual que yo, las felicito. Fue un trabajo arduo, pero que da mucha satisfacción ver que se logra el interés por parte de la gente, de los socios de la SAN. Esto va a quedar grabado, por supuesto, en el canal de YouTube de la SAN, así que se va a poder ver las veces que quieran y todos los que no pudieron estar presentes por diferentes motivos van a poder verlo cuando quieran. Creo que si ya no hay más preguntas, porque en realidad Ángela quería, me Ángela parece que Zuleta quiere hizo hablar. una pregunta.
Sí, hizo una pregunta sobre qué base de datos usan para elaborar los datos. A ver si ella puede hablar y nos puede explicar un poco más porque la verdad que no entiendo muy bien la pregunta. Ángela, ¿te podés desmutear? A ver. A ver acá. No veo, pero... Por ahí vos, Silvi, como Ángela, host. si podés aclararnos un poquitito, a ver cómo es sobre lo que preguntas de las bases de datos. Igual, Ángela, probá de desmutearte porque A ver, espera que tenés me la fijo. posibilidad de Ahora sí, hacerlo. A ver, espera, ahora espera. Ahí sí, está. ahora sí. ¿Pudiste? No, la Ahí pregunta está, era, estaba buscando. ahora sí, no me podía desmutear. La pregunta eran dos que quería hacer. Primero, lo de las bases de datos, obviamente vos sabés que es un tema que nos preocupa, porque muchas veces se hacen los rótulos en función de la información que traen las etiquetas de los rótulos. Entonces me gustaría saber a qué nivel trabajan ellos para hacer sus cálculos de rotulado, con qué base de datos están trabajando. Se hace análisis químicos, se puede hacer Claro, Que a son priori un análisis, no, ya análisis sé. con los Ustedes ingredientes. hacen eso. Y sí, por supuesto, todas las empresas tienen que hacerlo, eso. No, Claro. muchas no lo hacen. No, muchas no lo hacen porque la ley Y si está permite usar No, no, tablas. no, para ¿Cómo que no? hacer la nosotros en el caso, aproximación. a ver, en el caso nuestro mandamos a analizar los productos y hacemos lo que se llama full Ah, label muy bien, claim. Se manda a muy bien. analizar y se trabaja con lo que es receta, le llamamos receta como borrador, se confirma con análisis y ahí se arma el rótulo. Ah, ahí está, perfecto. No, porque está permitido, usar tablas. Sí, 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 pero Es en que, nuestro caso, como son alimentos muy sensibles, o sea, No, la mayoría lógico. son propósitos Y otra médicos. pregunta, que hago con respecto a que comentaste de prebióticos, probióticos, posbióticos. Hay un tema que a mí me ha tocado de cerca, pues estuve en la comisión mucho tiempo, es que no se termina de hacer el estudio in vivo para ver los beneficios. Una cosa es poner el ingrediente y otra es poder declarar que es prebiótico o probiótico, ¿me entendés? Sí, 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 no, eso es clarísimo. A ver, cuando las empresas presentan, tienen que presentar estudios clínicos, el estudio en vivo y con El si es el recuento, alimento, sí. es el alimento con digamos, la concentración que va a tener Claro, pero comercialización. muy poca gente lo hace y además a nivel internacional, vos sabés que en el EFSA no hay nada aprobado sobre, por ejemplo, inmunidad. No, exactamente. Pero acá sí tenemos claims aprobados sobre ese tema. Por ahí Vera y Debbie pueden dar Eso, a ver cómo lo mayor, lograron, sí, cómo lo cómo lo lograron. Yo lo lograron, que noto pero es que le tenemos agregan claims zinc. aprobados en Argentina. El problema que tenemos, a ver, es mi percepción, es que no tenemos una lista visible y pública de esos claims aprobados, que sería útil para todo Claro, el público decir, INAL es un aprobó misterio. todos estos claims o declaraciones de propiedades saludables y están destinados a estos productos. Claro, que es lo Este, que se hace en Europa, sí es pública la lista, claro, acá lo hace, eh, FDA también. claro, sí, a usted se tiene que hacer producto a producto el trámite en la Ah, autoridad perfecto, sanitaria, que claro. lo hace el INAL, que está entre el INAL y ADMAT, la lista de estudios que hay que hacer para cada uno Eso está de clarísimo, los pero probióticos. yo me Sí, encuentro a ustedes, por supuesto, respeto total porque es una empresa enorme y que obviamente tienen estudios realizados, pero vos sabés que cualquiera le pone prebiótico, actividad prebiótica, y me comentaron que muchos le ponen el zinc, porque el zinc tiene ya la aprobación de inmunidad. Estoy hablando de inmunidad, que es lo que me preocupa. ujú. Sí, Eh, igualmente, aunque sea por el zinc, en lo que es alimentos, no suplementos, en lo que es alimentos deberían demostrar los estudios que Claro. avalan esa propiedad saludable. Totalmente de Y acuerdo, totalmente de eh, acuerdo. Y yo, como parte de ahora no estoy, pero como parte de la comisión que evaluaba, nunca tuve acceso a las aprobaciones, ¿vos podés creer? Es misterio.
No, esto es privado, dice. No te Bueno, dejan ver. deberían ser, a ver, en mi opinión, deberían ser Claro, públicas porque, claro, digamos, eso diferencia a las empresas que tienen la evidencia y la ciencia detrás de las que no lo claro, tienen. claro, eso que es tal cual lo que vos estás diciendo, es totalmente de acuerdo. La empresa que Sí, se mata para demostrar todas las cosas y qué sé yo, tiene todos los beneficios, pero también están los que no hacen nada. Bueno, Débora Cedro nos levantó Bueno, la mano. A muchísimas ver si gracias. se puede Sí. gracias, desmutear, a ver Ángela. si te podés desmutear, Debbie, vos sola, porque te Sí, estoy sí, podés. buscando. Ahí estás. Sos host, Debbie. Espera, acá está. Pero la desmuteé. A ver, Ahí Debbie, si está, ahí puedes estoy. hablar. No, para aclararle un poco a Ángela, sí hay una lista ahora de DPS aprobadas que es pública, que ahora les mando por chat si quieren, si se me copió, Dale. pero esa es pública. Una vez que pasan el proceso de evaluación por parte de INAL en este momento, esperen que estoy copiando, eh, ahí está todo el listado de lo que está aprobado, ¿sí? Ujú. Bueno, En Eh, DPS. DPS, ahí está el link. Pero en el DPS, caso de las perfecto. denominaciones legales, Debbie, por Las ejemplo, denominaciones legales, eso, lo que está que esté público, aprobado, por ejemplo, en la denominación de pre y probiótico y que ha pasado la aprobación, esas listas no están. no hay lista como tal, como es la lista de DPS, sino lo que hay es que si el producto está si está en CIFEGA, si está puesto en CIFEGA, que es una base pública de INAL, puedes obtenerlos, hacer la búsqueda por distintos criterios y obtener los RNP. Ahí está la denominación. No tenés el proceso, obviamente, porque eso es algo confidencial, pero sí está. Ajá. Hay ¿Cómo distintos se llama? aspectos. ¿Cómo se llama? CIFEGA. CIFEGA CIFEGA. búsqueda de RNPA y ahí tenés la posibilidad de acceder por distintos criterios a buscar los RNPA de que están. Perfecto. Obviamente están los que se ingresan, los que están en expediente no, Ujú. digamos en proceso de expediente no, pero sí para tener un alimento con la denominación de probióticos debe hacerse el trámite que se hace a través de las distintas jurisdicciones donde vos registras el producto y el Ujú. protocolo para la denominación de pre o probióticos debe va a INAL y ahí te lo prueban. Buenísimo, gracias, De nada. Bueno, en honor al tiempo que ya estamos súper bien, pero nos pasamos un ratito. Yo quiero Pero agradecerles a excelente todas reunión, las excelente disertantes, reunión. a todos los que los que formamos este hermoso equipo de trabajo, que trabajamos codo a codo, que ya mañana nos estamos reuniendo para programar actividades científicas y nuevas cosas para el año que viene. Así que los invitamos a todos a estar atentos a las novedades, porque ya mañana empezamos a pensar con qué los sorprendemos el próximo año. Muchas Felicitaciones, gracias Silvina, a la SAN espectacular. por la oportunidad de hacer esta reunión. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, a la doctora Virginia Busnelli, que quien nos dio la bienvenida temprano, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, a la doctora Inés Cócaro, que está ahí escondidita, pero que la vi presente y es la secretaria de la SAN y que siempre está presente y apoyando, y le agradezco muchísimo que esté hoy aquí presente. Gracias a todos, buenas noches y hasta la próxima reunión. Chau, chau. Muchísimas Gracias a gracias. todos. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. A todos. Bye.